Bien, la sesión de hoy está, una parte va a ser en Python y la otra sesión va a ser, digamos, la otra sección va a ser en RStudio. Entonces, por favor, chequen si su máquina que tienen tiene RStudio, por favor. También lo vamos a necesitar, ¿vale? Para lo que sea en Python, ya saben, lo pueden trabajar en Colab, que seguramente es la forma más sencilla de trabajar en estas máquinas. Los que estén en su casa, lo pueden trabajar de manera local, si es que sí, también les conviene más. Bien, entonces yo voy a trabajar con Jupyter Notebook. Eh, bien, bien, entonces déjenme activar Jupyter Notebook. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a iniciar a conversar, digamos, la discusión el modelo de regresión, de respuesta múltiple. Entonces, solamente para recordar, el modelo de respuesta múltiple, digamos, inicia con la situación en la cual observamos un fenómeno de tal manera que la variable de respuesta es del tipo, del tipo de que es una colección de valores 0, 1, 2, hasta J mayúscula, ¿sí? Entonces, lo que observamos es la respuesta múltiple. Ciertamente detrás no sabemos el modelo subyacente, esa es la diferencia probablemente con el modelo tradicional, la respuesta que habíamos analizado, la respuesta binomial. Entonces, lo que vamos a asumir en principio es que la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos, 1, 2, hasta J, excepto el cero, es decir, tiene la forma funcional que describo aquí, que es una forma logística. Una forma de ver esto es que en general estamos asumiendo que cada uno de los eventos, cada uno de los posibles resultados desde cero hasta J, tiene por sí mismo una distribución del tipo logístico. Y lo que hacemos aquí es que decimos, bueno, cada uno tiene una por individual de tipo logístico, lo que hacemos es acumulamos todas las probabilidades individuales de cada uno de los eventos y relativizamos. Entonces tomamos, por ejemplo, la ocurrencia del evento jésimo y la relativizamos respecto de las probabilidades de que ocurran todos los demás. Sí, es que obviamente es un fenómeno frecuentista, simple. Probablemente lo que más se le parece a esto es, para aquellos que estén como más interesados en esto, probablemente todas las funciones que son bayesianas tienen esta lógica similar, ¿no? Que es decir, es comparar respecto de todos los posibles resultados. Ahora, entonces vamos a asumir que en general el evento, el cero, digamos la posibilidad del primer evento, tiene una forma funcional como describo aquí, es decir, en general no nos vamos a preocupar por cuáles son los coeficientes asociados o los determinantes asociados al evento cero. Entonces, una de las cosas que deben considerar aquí cuando analicen un problema de la forma multinomial es que van a perder probablemente la interpretabilidad que tendrían sobre uno de los posibles resultados. En este caso sería el cero. Bien, entonces vamos a Python para trabajar con esto. Bien. Voy a trabajar con clase 6. Con clase 6 voy a abrir este que es Logit multinomial. Ah, con Logit multinomial, eh, bien, vamos a trabajar este conjunto de datos. Eh, los datos provienen de este paper de Kane y Wolfing de 1997 y es básicamente un paper que trata de identificar como determinantes de los paths o de las rutas que siguen las personas a lo largo de su carrera, a lo largo de su, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Cuando qué tipo de rutas siguen. Entonces, digamos que en general lo que vamos a tener es un problema en el que queremos identificar, para el caso de hombres, en este caso, en esa muestra que tenemos es información recolectada entre el 81 y el 87. Solo voy a trabajar con información del 87. Digamos que tenemos información y lo que tenemos es tres posibles escenarios. Es decir, una de las personas que están incluidas en esta tabla están en el estado cero y eso significa que están inscritos en alguna escuela, ¿sí? Es decir, están estudiando. O están en el evento uno, el cual es posible que no están ni inscritos en una escuela o estudiando o no están trabajando. Y un evento 2 que simplemente están trabajando, ¿sí? Bien, pensemos entonces, esto es
fenómeno multinomial y pensemos si es que es válido, al menos en términos de lo que planteamos. Para que esto sea un evento multinomial, la primera condición es que debe de ser más o menos claro que no existe un orden. Es decir, no hay una situación que sea mejor respecto de la otra. Es decir, que estar estudiando no es un escenario malo respecto de trabajar y viceversa, ¿no? Y a su vez también la condición intermedia de no estudiar ni trabajar tampoco es una condición necesariamente mala respecto de estudiar o trabajar, ¿sí? En general, digamos que los individuos no tienen una preferencia por ese fenómeno. Luego, lo que nos tenemos que preguntar entonces es, el modelo adecuado muy probablemente entonces sí es un modelo multinomial con respuesta múltiple que no es ordenado. Bien. Ahora vamos a utilizar como variables explicativas para la decisión de si la persona está estudiando, está trabajando o no está haciendo ninguna de esas cosas. Vamos a utilizar la educación, los años de educación, la experiencia, digamos, trabajando, si es que la tiene. Nuevamente habrá individuos que no tienen experiencia dentro de la tabla de datos. La experiencia al cuadrado y un indicador de si el individuo pertenece o no a la raza negra en Estados Unidos, ¿vale? Bien. Entonces, y voy a importar las bibliotecas que voy a necesitar. No voy a necesitar muchas más allá de las que ya conocemos, que es Matplotlib, NumPy, Pandas y StatModel. Bien, estas son las variables que tenemos en nuestra tabla de datos. Yo solo voy a ocupar algunas de estas variables. Seguramente ustedes podrán hacer algún ensayo adicional con algún otro, ¿no? Algún otro tipo de variables, lo cual estaría interesante también observar. Bien, ahora importemos la tabla de datos. La tabla de datos es una tabla de datos que está en formato DTA. El formato DTA es el formato convencional de Stata. En sesiones pasadas les enseñé a importar las tablas DTA con instrucciones de un PyRAD, un lector de archivos de Stata. En este caso estoy utilizando un lector que es propio de Pandas. Entonces, también Pandas tiene sus propios lectores, voy a utilizar este. Entonces, leemos la tabla de datos desde Pandas con el read Stata y imprimimos aquí los encabezados de las primeras observaciones, ¿vale? Bien, ahora vemos cómo está nuestra tabla. Nuestra tabla dice que tenemos 12.723 observaciones. Es que lo que pasa es que este es un panel. Tenemos información desde el 81 hasta el 87 y tenemos información de los individuos a lo largo de ese tiempo. Entonces, una pequeña observación que quiero hacer aquí es que los modelos que estamos conversando, multinomial y ordenados, o respuesta no ordenada y respuesta ordenada, se pueden extender también a una situación de panel, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer hoy una situación de cross-section, pero ustedes sin duda pueden extenderlo a panel, ¿sí? También tiene características que pueden analizar, como por ejemplo si es que tiene alguna condición de efectos fijos, o de giro de información que se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo cual es cierto, eh, y otras características que también tienen los datos. Vale. Ahora vamos a seleccionar la información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar únicamente aquella información que corresponde al 87, al año 87. Entonces lo que voy a hacer es de la tabla que se llama Kane-DF, voy a tomar la columna que se llama Y87 y le voy a decir que solamente me quiero quedar con esos. Entonces, recuerden, el comando log es como una especie de filter, en el caso de los que estén más familiarizados con R, o de subset, también en R. También subset tiene Python, pero vamos a decir que es una especie de filtro. Eh, entonces, le digo que de la tabla Kane-DF, quiero que localice aquellos que cumplen con la condición de que en la columna Y87 tienen el valor de 1. Entonces filtra estos y me voy a quedar únicamente con esos valores. Y veamos ahora, lo que voy a hacer es que voy a tomar de la columna que se llama estado, voy a crear una columna que se va a llamar estado y le voy a asignar el valor 0. Con la columna que se llama estado es la columna que voy a modelar, ¿sí? Entonces de inicio le impongo el valor de 0. Luego de que le impongo el valor de 0,
Voy a tomar con el comando otra vez plot, pues lo que hago es un filtro. Le digo a Python, quiero que filtres la información, quiero que tomes la columna que se llama status, que identifiques todos aquellos que tienen el valor de 2.0 en la columna status y que tomes la columna estado y en la columna estado le pongas el valor de 1. ¿Sí? Entonces filtro por una columna, pero sustituyo en otra columna. ¿Vale? Y hago lo mismo para la siguiente. Entonces busco en status los valores que son 3 y en estado pongo 2. ¿Vale? Entonces tengo una variable que tiene 3 estados, 0, 1 y 2. Ya cumple con mi condición que había yo establecido, que mi modelo de respuesta múltiple iba a iniciar en 0, 1 hasta J. Entonces inicio en 0, 1, 2. Ese es mi modelo. ¿Vale? Bien. Ahora, me regreso a Python y imprimo los encabezados de mi tabla y eso es lo que tendría. ¿Cuántas observaciones tengo ya una vez hecho la selección de la información? Tengo solamente 1738 observaciones. Entonces, de las casi 12,000 que tenía, ahora solo tengo 1700 porque solo reduje la información a un año. Bien, ahora voy a seleccionar las variables que me interesan para modelar mi fenómeno. Entonces, primero voy a poner mi variable dependiente, que es la variable estado. Entonces, recuerden, cuando ustedes hacen una selección múltiple, es decir, de múltiples columnas en Python, hacen una selección abriendo brackets, esa es la forma tradicional. Entonces tomamos el nombre del data frame, que en este caso el data frame se llama key-df, abrimos brackets y le decimos el nombre de la columna que queremos tomar. Cuando es una lista de columnas, tenemos que abrir otra vez brackets para ingresarle la lista. Entonces la lista de variables que yo quiero son estado, educación, experiencia al cuadrado y la variable dicotómica de si la persona es o no de raza negra. De esta manera, lo que tengo es mi tabla de datos, que hoy algo me falló. Que no, perdón, me equivoqué, no ejecuté todo. Yo mil disculpas. Ahora sí. Listo. Entonces, aquí es esta es la información que yo tendría. Vamos a hacer un cross table. ¿Cómo hacemos un cross table en Pandas? Bueno, en Python. Le digo que de la biblioteca que es Pandas, quiero que utilice la función que se llama cross table. Entonces, cross table y que tome la columna que se llama estado, que la ponga, digamos, en fila y que tome la columna que se llama educación y que la ponga como columna. ¿Sí? Entonces es un control de frecuencias entre dos variables. Sí. Yo tengo una duda con las variables, a la variable de estado que nada más vamos a hacer 1 y 2. ¿Cómo se llama este tipo de variable específico? Variables categóricas. Entonces, de que es una colección de categóricas discretas que tiene la experiencia cuadrada. Sí. Y entonces en este caso no hay restricción, incluimos continuas. No, no hay ninguna. El logaritmo de experiencia, por ejemplo, tampoco hay. Tampoco hay problema. Ok. Entonces, vamos a hacer este cross table, lo realizamos y lo que tenemos es lo siguiente, es que noten, tenemos 3 estados, 0, 1 y 2, y ustedes, si lo observan, considerando la educación como está, un poquito pensando si somos, si quisiéramos hacer una primera aproximación a qué puede explicar el fenómeno de que una persona decida continuar estudiando, no estudiar, no trabajar o simplemente trabajar, muy probablemente una de las primeras cosas que pensaríamos que eso debería explicarlo es la educación en sí misma, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, el estado cero, que es el de la persona que está estudiando, está altamente correlacionado con los años de educación, lo cual suena lógico, es decir, una persona que está estudiando actualmente, que está estudiando en su edad adulta es porque tiene muchos años de educación, ¿sí? Porque probablemente está o terminando la educación secundaria o iniciando la educación universitaria, o dentro de la educación universitaria. El estado 1 es un poquito más mixto, si lo piensan así, es decir,
Son las personas que no están estudiando ni trabajando, están más o menos distribuidas, eh, y probablemente la más frecuente es que tienen 12 años de educación, ¿no? Y luego el estado 2, que es estas personas que están trabajando, también noten cómo es que probablemente están altamente concentrados de forma muy similar en 12 años de educación. Eso muy probablemente lo que nos podría hacer pensar es que en realidad las personas que no están ni estudiando ni trabajando, no necesariamente sea por una decisión, sino más bien porque a lo mejor son personas que no han podido ser absorbidas por el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, por eso se parece mucho en perfil, ¿no? ¿Vale? Bien, otra cosa que podemos notar en esto es que el estado 2, si ustedes observan, es el que tiene más individuos. Por ejemplo, observen, personas estudiando tenemos 120 total. Personas que no estudian ni trabajan son 332 y personas que están solo trabajando son 1286. Un problema que tiene esta información que estamos utilizando es que está altamente sesgada hacia la categoría 2. Entonces, muy posiblemente lo que va a pasar es que nuestra estimación nos va a sugerir que, o sea, es decir, si ustedes tomaran un individuo al azar dentro de la muestra y tomaran los coeficientes asociados a que consigamos estimar, la predicción que les daría su modelo diría que debería estar en la categoría 2. Y esa predicción estaría sesgada a la categoría 2 simplemente por una razón de alta frecuencia. ¿Sí? Es decir, es como, por ejemplo, imaginemos que las personas que estamos en esta aula, la mayoría somos, como probablemente estará mejor, la mayoría somos originarios de la parte centro del país, ¿no? Entonces, si tomáramos al azar una persona de aquí y le utilizáramos como variable determinante para estar en esta aula, por ejemplo, la educación de nuestros padres, muy probablemente nos saldría que la predicción es que somos originarios de aquí. Lo cual no es necesariamente cierto, ¿no? Porque simplemente es un fenómeno que está asociado con alta frecuencia de ese tipo de personas. Bien, ¿cómo corregir esto? Se puede corregir con muestreo. Lo voy a hacer en el siguiente ejercicio. ¿Vale? El siguiente ejercicio voy a corregir este tipo de fenómenos, porque pueden tener efectos sobre la estimación. Bien, vamos a estimar el modelo, entonces es muy sencillo estimar este tipo de modelos. Tomamos la variable dependiente, que es estado, tomamos las variables explicativas, que son educación, experiencia al cuadrado, y si la persona es de raza negra. Agregamos una constante, vamos a hacer un modelo. El modelo es muy sencillo, se llama MNLogic, que está dentro de la biblioteca de StatModel. Solo requiere que le ingresemos la variable dependiente y las variables explicativas. Estimamos el modelo. Este es un procedimiento que se hace por máxima verosimilitud y se hace con aproximaciones numéricas. Entonces, lo que va a hacer Python es que lo va a hacer de forma iterada. Lo que nos dice es que le tomó 7 iteraciones poder resolver este modelo, encontrar el máximo en esta función de verosimilitud. Estimamos, o bueno, le decimos ahora que nos muestre los resultados, y entonces los resultados son los siguientes. Recuerden, como estamos asumiendo que la categoría 0 tiene la forma funcional que establecí aquí, que establezco aquí, es decir, esta es la categoría 0, estoy asumiendo que los coeficientes asociados a eso en general no me importan, entonces solo voy a tener, como tengo dos categorías únicamente, solo voy a tener beta 1 y beta 2 en mi estimación. ¿Sí? Entonces voy a Python y en efecto solo tengo las betas asociadas al estado 1 y las betas asociadas al estado 2. ¿Sí? Son las únicas betas que voy a tener. No tengo las betas asociadas al estado 1. Por lo tanto, estoy perdiendo un poquitito la capacidad de explicar el fenómeno asociado al estado 0. Entonces, cuando estimen un modelo multinomial, consideren eso porque muy probablemente no van a poder hacer inferencias sobre ese estado en particular que están dejando fuera. Vale. Entonces, ahora imprimimos los efectos marginales. Sobre los efectos marginales y ya podemos hacer inferencias sobre cada uno de los coeficientes. Y eso es lo que tendremos. ¿Sí?
Recuerden que los efectos marginales sí ya se pueden interpretar sobre cada uno de los estados, es probablemente la ventaja, porque son una forma funcional que escribimos la clase pasada. Vale, bien. Entonces, ¿cómo se interpretan los efectos marginales? Se interpretan como contribución a la probabilidad, entonces, a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar en las personas que están en el estado cero, ¿sí? Entonces, en el estado cero, lo que voy a tener es que, por ejemplo, un año de educación contribuye a la probabilidad de que la persona decida continuar estudiando, porque sería como la condición, contribuye en 0.01. Es significativo este efecto, y eso sería para el estado cero. Ahora, pensemos para el estado 1. Noten, para el estado 1, un año adicional de educación contribuye de forma negativa a permanecer en ese estado, ¿sí? Y para el estado 2, la educación contribuye de forma positiva. Es algo que todavía hoy no tengo necesariamente interpretación para este resultado. No lo he pensado con cuidado. Pero ¿por qué razón? Para las personas que no trabajan y no estudian, los años de educación contribuyen de forma negativa. Tendré que pensar una historia, pero en este momento no se me ocurre. Bien, otra cosa que también es muy interesante es, por ejemplo, que las personas de raza negra, por ejemplo, tienen una contribución positiva a estar estudiando o no estar estudiando ni trabajando. Sin embargo, tienen una, digamos que ser de raza negra está correlacionada de forma negativa con estar trabajando. Probablemente hay un grado de discriminación aquí, dado que son los 80, es muy probable que así sea. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este modelo? Todavía cuando se pasan los resultados, Ujú. dijo algo, cuando analizé algo de la tabla, había dicho algo importante para ver si ese estado era importante. O No, creo que no dije necesariamente eso. Lo que dije aquí en esta tabla es que en el estado que no se reporta es el cero, porque estamos asumiendo que la forma de la función de densidad es esta. Entonces, para el estado cero estamos asumiendo que la distribución es un cuadrado. Ok, bien. ¿Dudas con este modelo? Vale. Entonces, voy a ver el otro modelo. Para el otro modelo necesito RStudio, ¿vale? Entonces, vamos a GitHub y voy a trabajar ahora, bueno, para aquellos que tengan RStudio, pueden seguirme la clase. Para los que no, pueden seguir la clase con el archivo que está dentro de la carpeta. El archivo se llama, es el que tiene terminación HTML. Y ahora les digo cómo se generan este tipo de archivos para los que no lo conozcan. Eh, si ustedes lo abren en GitHub, se ve así, lo cual no es nada, digamos, agradable. Ábranlo, descárguenlo mejor en sus máquinas y ábranlo directamente en su máquina y les va a abrir el navegador y les va a abrir una impresión de lo que de lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Entonces, esos son todos los resultados que vamos a ver hoy, pero están impresos en un HTML. Vale, ahora les cuento por qué ocurre eso. Bien. Entonces, me voy a ir a RStudio, voy a abrir el archivo que tiene terminación r.md. Los archivos r.md son archivos de R Markdown, que son archivos que regularmente tienen una lógica más de funcionar como, eh, como marcos o grupos de código que se pueden manipular como si fueran pequeños trozos de código. Eso es básicamente para lo que les sirve. En general, ustedes pueden migrar un R Markdown a una situación en la cual se imprima como un HTML, como el que les mostré. Sirve mucho cuando quieren exponer sus resultados. Muy probablemente lo que quieren hacer es mostrar en una plantilla más o menos bonita, un HTML puede ser eso, su resultado. ¿Vale? Entonces,
Ese es un R Markdown, muy sencillo, tiene un encabezado. Entonces, este encabezado que tengo aquí es normalmente lo que va a aparecer en sus, como título en sus HTML. Entonces, a este título, este se llama estimación de la regresión logit ordinal. En realidad no es un logit, este es un probit. Ahí tengo un error, pero bueno. El output que le estoy definiendo por default es el HTML y el PDF, yo ocupo únicamente el HTML, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos las opciones de el setup que vamos a hacer del R Markdown, que en este caso lo único que le estoy diciendo es que todos sean echo true por default y que los warnings se apaguen. Entonces, cuando haya warnings, que no los muestre, es decir, que en su HTML no aparezcan todas estas leyendas de warning que a veces aparecen en R, no se las va a imprimir y que tampoco les mande mensajes cuando hay errores o cosas por el estilo. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo ejecutamos un R Markdown? En esta sección, en esta parte que estoy por donde está mi cursor, van a notar que hay una rueda como de engrane y al lado tiene justamente un iconito de play. Ese es el icono que vamos a ejecutar si queremos ir ejecutando todo el chunk. Un chunk es un pedazo de código que se puede ejecutar de forma conjunta o lo podemos ejecutar de forma individual. Entonces, si queremos ejecutar todo conjunto, le damos justamente al play, ¿no? Y se ejecuta. Ahora, si queremos ejecutar una línea dentro del chunk, por ejemplo, voy a ir aquí abajo. eh, lo que voy a hacer es, por ejemplo, puedo ejecutar únicamente la línea esta que dice que va a activar la biblioteca que se llama tidybar. ¿Sí? Entonces, le doy control enter y solo ejecuté esa línea, solamente la línea que llama a la biblioteca que se llama tidybar. ¿Sí? Si quiero ejecutar todo de un solo, digamos, de una sola vez, le doy play aquí y se ejecuta todo de una sola. Esa es la distinción. ¿Qué otra cosa les puedo contar de los R Markdown? Es que este tipo de opciones que están aquí son relevantes para la impresión que se hace en el HTML. Una definición de un chunk inicia poniendo tres comillas inversas aquí y se cierra con tres comillas. ¿Sí? Entonces, todo lo que pongan entre tres comillas va a ser un chunk. Eh, R Markdown soporta varios lenguajes, pero el lenguaje por default será R, entonces por eso abro llaves y le digo, esto que voy a hacer es un pedazo de código que es del lenguaje R. Quiero que los warnings estén apagados, por eso le pongo, que estén encendidos, perdón, por eso le pongo false, y los mensajes estén apagados y por eso le pongo, o estén perdidos y por eso le pongo. Perdón, estén apagados, tanto warnings como mensajes estén apagados, por eso le pongo false. ¿Vale? Bien. Ahora, dentro del R Markdown, ustedes pueden poner texto. Todo esto que está aquí, por ejemplo, desde la línea 51 hasta la línea 61, es texto. Que se interpreta en el HTML. Si ustedes van al HTML, que les acabo de mostrar, ese texto que estoy mostrando ahí se ve de esta manera. Por ejemplo, este es justamente el texto que estoy señalando, es este que está aquí. Ustedes notarán que tiene un formato muy particular, por ejemplo, se ve bien, o sea, en general. Noten que el título que se llama Estimación de la regresión lógica ordinal es el título de mi R Markdown, es el encabezado inicial. Luego, punto de partida y punto de partida, la sección punto de partida es esto que está aquí. Entonces, noten la diferencia. Cuando tiene un hash, se le llama encabezado del tipo o header del tipo 1. Es el header más grande que pueden generar. Si le ponen dos gatos, es el header de segundo nivel. Y aquí, cada vez que ustedes pongan gatos, son el nivel de header. Por ejemplo, el header con tres gatos, que se llama punto de partida, tiene ese tamaño que dice ahí, punto de partida. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden manipular eso hasta 6 niveles. ¿Sí? Y todo lo demás que escriban, sin ponerle un gato al inicio, es texto. Y se ve de esta manera como el que voy a señalar. ¿Vale? ¿Hasta ahí, dudas? ¿No? Ok, perfecto. Vale. Entonces, ahora sí voy a hablar del fenómeno que quiero analizar. ¿Vale? Entonces, nada más que me checar si esto se imprimió bien. ¿No?
Aquí este es código LaTeX y este está mal, pero ahorita lo checamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este ejercicio es, voy a tratar de responder una pregunta, un fenómeno un poquito más, más banal, a lo mejor si lo queremos pensar en los términos de los grandes problemas que podemos analizar en economía. Este es un caso real, o sea, esta es una pregunta que sí respondí alguna vez en la vida. Una empresa sí pagó por este análisis, bueno, no por este, pero por un pedacito de este análisis. Es, la pregunta que se hacía a la empresa es, ¿cuál es la probabilidad o cómo podemos determinar que un videojuego pueda ser exitoso? ¿Sí? Entonces, imagínense la situación, es un desarrollador que está trabajando sobre un videojuego, quiere ingresar al mercado y se pregunta, ¿qué características hacen que los videojuegos sean exitosos? Entonces, la medida de éxito que decidió esta empresa dijo, bueno, si puedo generar entre 5 millones de dólares y 20 millones de dólares en el primer año del videojuego, entonces puedo decir que estoy en la categoría de los videojuegos exitosos. ¿Sí? Entonces, la manera en que se puede abordar este análisis puede ser en muchos caminos, ¿no? Pero la manera en que yo decidí abordarlo es la siguiente, es decir, eh, yo decidí que la manera en que podemos analizar el fenómeno es como segmentar los ingresos en el primer año de lanzamiento del videojuego, ¿sí? Entonces, digamos que si el videojuego genera menos de $1 millón, será una categoría inferior. Luego, si genera más de $1 millón, pero menos de 5 millones de dólares, será otra categoría. Si genera entre 5 y 20, y bueno, y si genera más de 20 millones de dólares, pues básicamente es un hit, ¿no? Eso creo que solamente ha ocurrido, según lo que yo sé, unas 5 veces en la historia de los videojuegos, que un videojuego en su primer año de lanzamiento genere más de 20 millones de dólares de ingresos. Eh, bien, entonces noten que si analizamos este fenómeno como desde estas 5 categorías, perdón, 4 categorías, perdón, aquí sí podemos establecer que hay un orden. Es decir, la categoría 1 es la peor de todas, ¿no? Es decir, solo generaste $1 millón de ingresos, a lo más, ¿no? Y así sucesivamente hasta más de 20 millones de dólares. Entonces, es una respuesta múltiple, pero sí se le puede ordenar, o de hecho se le debe ordenar, ¿vale? Entonces, ese es el fenómeno que vamos a analizar. Ahora, importemos la tabla de datos. Los datos están en el archivo que se llama datos CSV. Voy a usar el chunk completo. Bueno, lo que tengo aquí es información de 36.415 videojuegos. Entonces, ustedes abran el archivo, bueno, la tabla, dando un clic a la tabla datos aquí en la sección de data y van a encontrar cada uno de estos es un videojuego. ¿Sí? Cada renglón es un videojuego que se lanzó en algún momento. El año de lanzamiento es la columna year. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay videojuegos que fueron lanzados. Creo que el más viejo es del 80 y algo. La verdad es que tendré que checarlo. A ver, vamos a ver. No, de los 70. El videojuego más antiguo que tenemos es uno de los 70, que generó menos de $1 millón en su primer año de lanzamiento. ¿Vale? Y el videojuego más reciente que tenemos es uno de 2021. ¿Vale? Entonces es una tabla actualizada en 2021. Vale, bien. Ahora, tenemos varias información sobre los videojuegos. Tenemos los ingresos anuales en su primer año de lanzamiento. Tenemos la categoría, está categorizada la información. Tenemos el precio al cual se lanzó el videojuego. Entonces, por ejemplo, este videojuego, el de la línea que estoy señalando ahora, que es el de la línea 31, lanzó a un precio de $19.99. Se lanzó en febrero. La columna que se llama Positive Year y Negative Year y Followers y Review son características dentro de las redes sociales que siguen a videojuegos, que por ejemplo entiendo que las más famosas son GameStat, y por ahí debe haber otra que no recuerdo ahora. Bueno, Twitter también es muy importante para videojuegos, pero no me acuerdo cuál es la otra, que es importante. Bien,
Entonces, positive es la contabilización de comentarios positivos respecto del videojuego. Negative son comentarios negativos. Followers son el número de followers en redes sociales, en todas las redes sociales. Y reviews son el número de comentarios hechos por las personas o con reviews básicamente sobre el videojuego, ¿vale? El score es un score que creó una consultora que se dedica como a darle un score a los videojuegos, o sea, como en función de diferente información, como comentarios de expertos o gente que se dedica a eso, categoriza los videojuegos y les pone un score. El score va desde 1 hasta 10, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este videojuego tiene un score alto eh, y generó más de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, por eso es que tiene un score alto. Bien, ahora todas las demás columnas, desde la columna que dice Adventure hasta la columna que dice Fantasy, son características asociadas al videojuego. Todos los videojuegos, en general, cuando son lanzados y cuando se colocan en foros, se les colocan tags o se les taguea, como se dice, un poquito como haciendo el símil, trayendo el término de inglés a un poco como lo utilizaríamos en español. Que es, ¿qué significa taguearlo? Significa que ustedes le ponen características, le dicen al videojuego qué tipo de videojuego es. Por ejemplo, si es Adventure, le dicen, ah, sí, este videojuego es Adventure, ¿no? Si es altamente violento, si es del tipo gore, si es del tipo fantasy, como está aquí, si el personaje principal es femenino, masculino, así, todas esas características son tags que los usuarios le ponen al videojuego. Muchas veces relacionados con el tipo como de definición que cada usuario le dé al videojuego. Entonces, digamos que se hace una generalización de esos tags y se consolida en una sola tabla y el juego, digamos que tiene una serie de tags asociados. Entonces, más o menos, videojuego puede tener así como hasta 500 tags, más o menos. Lo que yo hice fue seleccioné nada más los 50 tags más relevantes mediante alguna técnica que un poquito más adelante les voy a explicar, que es un random forest, que tiene que ver con cómo seleccionar características relevantes para un fenómeno. Este, entonces, digamos que llegué a la conclusión de que estos son los tags que explican mejor los ingresos de los videojuegos. ¿Vale? Entonces, más o menos claro con la información que tenemos aquí. Ok, buenísimo. Entonces, bien, ahora. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña tabla de frecuencias y lo que tenemos es lo siguiente. Observen que lo que tenemos es que si contamos el número de videojuegos por categoría, nos vamos a dar cuenta que la categoría de menos de $1 millón es la más frecuente, o sea, de los 36.415 videojuegos que tengo en esta tabla, 35.700 en realidad se pueden decir que fueron un fracaso. Generaron menos de $1 millón. Pues es decir, si ustedes están pensando en desarrollar un videojuego, la probabilidad de que su videojuego sea exitoso es menos del 1%, ¿no? Y piensen como medida de éxito que genere más de $1 millón, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es el problema que tiene, cuál es el problema más importante que tiene esta tabla o esta forma de resultados? ¿Qué es lo que piensa que puede ser el problema más importante que tendré? ¿Sí? Está altamente sesgado a la primera categoría. Entonces, cualquier cosa, cualquier análisis que le hagamos de estos datos, nos va a decir que en general todas las características apuntan a que un videojuego debe ser de la categoría de menos de $1 millón. Este fenómeno también se repite en los modelos de credit scoring. Cuando ustedes analicen, por ejemplo, información de personas que pagan sus créditos y personas que no pagan sus créditos, ¿cuál creen que es la categoría que es más frecuente? ¿Perdón? No, que paguen. Sí, porque si no pagan, básicamente el banco estaría en quiebra. Entonces, ¿cuál es la categoría más alta? Probablemente el 95% de los clientes de un banco paga su crédito. Entonces, si ustedes hacen un credit scoring en esa tabla de datos, y todos los resultados van a estar sesgados hacia que paguen, ¿no? Bien, ¿cómo se soluciona eso? Se soluciona con técnicas de rebalanceo, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, primero, lo que voy a hacer es tomar la variable categórica que se llama Card Review Year, que es justamente la que está aquí arriba,
Voy a tomar la función que se llama factor y le voy a decir a R, quiero que esta la vuelvas una variable factor, que es básicamente una variable categórica, pero quiero que el orden sea válido, es decir, que el orden que yo te ingrese sea el orden que se debe respetar. Es decir, la categoría 1 es inferior a la categoría 2 y sucesivamente hasta la categoría 4. ¿Cómo le decimos eso a error? Se lo decimos con la opción order true, ¿sí? Y el orden se lo damos con los niveles. Entonces, la manera que ustedes ingresen estos niveles es el orden que va a respetar a ellos, ¿vale? Bien. Imprimimos los resultados y ya se ven exactamente igual, nada más que ahora ya es una variable categoría. Vale. Noten que, por ejemplo, aquí arriba, aquí si ustedes ven, aquí hay una CHR, ¿sí? Que dice, esto es una variable del tipo carácter. Si ustedes van un poquito aquí abajo, aquí van a notar que ahora es una variable del tipo ordenada. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una y otra. Sigue siendo carácter, pero está ordenada. Ahora, vamos a hacer una pequeña transformación a los datos. Vamos a tomar los comentarios positivos y los followers y los vamos a agrupar en categorías. Un poquitito porque también están como desbalanceados, entonces vamos a balancearlos un poco. Entonces voy a decir que voy a crear cuatro categorías tres categorías para los comentarios positivos. Entonces, si recibes menos de hasta un comentario, hasta 4 comentarios positivos, estará en una categoría y así sucesivamente hasta si recibe más de 60 comentarios positivos que estará en otra categoría. Eh, Hago esta tabla muy rápido y aquí se ven los resultados. No voy a detener mucho en eso. Podemos hacer estadísticas descriptivas que están aquí. Eh, bueno, yo tengo aquí configurada la pantalla en negro, entonces no se ve tanto, pero si ustedes la tienen en blanco, se va a ver claramente ahí sus resultados. Bien, luego también voy a hacer lo que voy a hacer ahora es que hago la estadística descriptiva para únicamente la categoría de menos de $1 millón. También no voy a tener mucho aquí. Bien, ahora sí me voy a detener en esta parte que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar un subconjunto de la categoría 1, que es la altamente frecuente, y voy a hacer una selección de esos elementos para más o menos rebalancear los datos. Lo que quiero hacer es como quedarme con 1700 videojuegos. O sea, de los casi 35,000 que tengo, voy a seleccionar solamente 1700. ¿Para qué? Para que mi muestra no esté tan desbalanceada, es decir, que no sea que el 99% de los videojuegos esté en la categoría 1, sino más bien sea una cosa menos cargada. Si utilizo más o menos 1700 videojuegos, estoy cargando más o menos como con un 75-80% de la muestra a la categoría 1, lo cual es alto, pero ya es menos grave que tener un 99%. Entonces voy a hacer un subset de eso. Vamos a reducir un poquito la muestra con el objeto de rebalancear los datos. Eso es muy común. Si ustedes algún día tienen oportunidad de trabajar en áreas que sean de data science, van a tener que rebalancear muchísimas veces sus datos para hacer algoritmos o métodos de machine learning, sobre todo si van a hacer algo más en producción o van a desplegar algo más. ¿Hay algún criterio específico para determinar la valoración de los datos? Ahí es un poquito la experiencia. Por ejemplo, recientemente estuve trabajando un paper con alguien del Instituto de Investigaciones Económicas y el problema que él tiene es que es un análisis que está haciendo sobre consumo de marihuana. Si ustedes ven las encuestas de consumo de marihuana en general en el mundo, les va a decir que la mayoría de las personas dice que no consumen. O sea, el 99% de las personas dice yo no consumo, algo que parece que es no tan cierto, ¿no? Pero, entonces, si trabajas información con eso, te vas a dar cuenta que está sesgado hacia las personas que no consumen. Entonces tienes que rebalancear. Ahora, la pregunta que también esta persona se hacía es, ¿cómo lo rebalanceamos? Bueno, hay que ir a la experiencia internacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, las clínicas que recaban información, o que sí es más real, o sea, digamos que tiene como un fundamento más real, empiezan a indicar que más o menos el 25-35% de las personas adultas consumen marihuana. Entonces, habría que rebalancear la muestra hasta el nivel de que sea más o menos 35-25 y el resto no consume, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio? Busca experiencia internacional, busca estudios, algo así, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, en el caso del credit scoring, más o menos el rebalanceo
debe de hacerse al nivel de que más o menos sea un 80-20. Eso es lo que dice más o menos la teoría. Bueno, no la teoría, sino la experiencia, porque ahí es experiencia. ¿Vale? Ok. Bien, entonces vamos a hacer un subconjunto. Entonces voy a hacer un muestreo aleatorio. Voy a utilizar este comando que está aquí que se llama setSeed, que es básicamente, voy a introducirle una semilla para los números aleatorios que voy a utilizar para hacer la selección aleatoria. Valga la redundancia de lo que acabo de decir. Que es que básicamente lo que estoy diciendo es que voy a utilizar una constante para generar números aleatorios. Esta constante la establezco para que cada vez que yo repita el fenómeno, se salgan exactamente los mismos elementos como en muestreo. Si yo no utilizo el setSeed, lo que va a pasar es que cada vez que yo haga muestreo, se va a hacer otra vez el muestreo totalmente aleatorio. Entonces, cada vez que lo hiciéramos, cambiarían los resultados. Yo voy a establecer para que los resultados permanezcan constantes, le voy a introducir una constante. Esa es la razón. Entonces, este número es, de hecho, es totalmente arbitrario. Ustedes pueden ponerle ahí lo que ustedes quieran. Pueden poner el año de nacimiento de ustedes, por ejemplo, y esto podría ser la constante, lo que ustedes quieran. ¿No? Yo le puse 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a utilizar la función sample. Entonces, voy a tomar la tabla que se llama datos menos de 1 millón de ingresos. Le digo que hago un muestreo sobre los n-row, que son sobre los números de renglones. Entonces, voy a seleccionar renglones. Y lo que le voy a decir es que seleccione los renglones de esta tabla, que seleccione solamente 1700 renglones y que sea una selección con reemplazo. ¿Sí? Es decir, que una vez que extrae a un renglón, ya ese renglón no cuenta para, para la siguiente extracción. Bien, imprimimos, voy a guardar esta información en esta nueva tabla que se va a llamar menos de $1 millón, pero 10p, que es como el 10% es lo que a eso me refiero. Y voy a imprimir ahora mi nueva estadística descriptiva, ¿vale? Entonces ya, ahora voy a juntar esa nueva tabla con, con los datos anteriores y la información que tengo ahora es esta. Voy a trabajar con esta información, ya rebalanceada. Y sobre esta es que voy a estimar mi provid ordinal. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, digo que se va a realizar. Ahí es igual que cada Sí. Sí, de hecho sí, te das de cuenta que toma uno y de los 35,000, imagínate que tienes 35,000, que es más o menos lo que tienes, tomas uno y ya no solamente puedes elegir de los 35,000 menos uno. Y entonces tomas otro y puedes elegir de esos, ¿no? ¿Sí? Fue un pero simple, sin ninguna ponderación. Puede haber hecho ponderaciones, sí, ciertamente. No, por ejemplo, que respetar alguna estructura, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, algo que nos puede ocurrir. ¿Sí? Es de algún otro tipo de resultado. ¿Vale? Bien. Ahora sí, estimemos nuestro modelo. Entonces, ¿cómo estimamos el modelo? Es la función POLR, ¿sí? Que es la abreviación de Probed o Ordinal Logic Regression. Creo que sí es así, si no mal recuerdo. Entonces le ponemos la variable dependiente que es cat review. Esas son las variables, sí, son las variables que van a explicar el fenómeno. Sí, efectivamente, sí. Que es categoría de ingresos por año y va a ser explicado en función de precio, score, el número de followers, el número de comentarios positivos y esos tags que están ahí descritos, ¿vale? El método que voy a utilizar para estimar es logístico, entonces este es un logic, ¿sí? Si aquí le hubiera puesto, déjenme ver cuáles son las opciones, no me acuerdo, vamos a preguntarle a R. Pudimos haber puesto ahí en método,
Logistic o Probit para decidir cuál de los dos modelos utilizar. Voy a utilizar Logistic, ¿vale? Entonces, bien, si estimamos esta, voy a estimar lo que está en la línea 175, eso simplemente es hacer el modelo. Bien, ahora en la línea 177 lo que estoy haciendo es guardar el modelo, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen un modelo, por ejemplo, hacen una regresión, pueden guardar el modelo, eso lo permite R, también lo permite Python, pero ahorita lo voy a hacer únicamente para R. ¿Para qué sirve guardar el modelo? Sirve para hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, ustedes una vez que almacenan el modelo, ese modelo lo pueden poner en cualquier sitio, por ejemplo, si ustedes son como más gente que trabaje con Shiny, pueden crear su página de Shiny y entonces desplegar su modelo ahí y entonces que cada persona le ponga ahí, por ejemplo, quiero desarrollar un videojuego que genere, que vaya a ingresar, que vaya a generar ingresos por, no sé, bueno, que un precio de $3, y un montón de características, ahorita les enseño eso en producción, y que me diga la predicción de cuál sería el resultado que potencialmente podría ser obtenido. Luego, y podemos imprimir los resultados del modelo, ¿vale? Entonces, listo. Este es el modelo que resulta. Esta es la estimación del logit ordinal, ¿vale? Sería como forecast cuando no hay una Ujú. futura herramienta Sí, para determinar. las estimaciones. Muy parecida, sí, muy parecida. Sí, pero lo voy a hacer con más cuidado cuando vea la parte de Machine Learning. Si quieres. Me faltan como 3 semanas para, ¿no? Vale. Va, bien. Ahora, ¿cómo obtenemos los coeficientes? Podemos imprimirlos bonito con esta, digamos, pues lo que voy a hacer es, voy a obtener aquí los coeficientes y con esta función que se llama Stargazer, lo que hago es que imprimo la tabla así, ¿no? Pues normalmente esa es la forma en que se suele reportar. Entonces, aquí se ve el coeficiente y se ve el error estándar, coeficiente, error estándar. Sí, déjenme ver si fue este error estándar. No, es el p-value. Coeficiente y p-value, ¿no? Esa es la forma más tradicional de imprimir los resultados. Y si queremos imprimir los efectos marginales, se hace con esta instrucción. Y aquí tenemos los efectos marginales para cada una de las categorías. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Entonces, nada más déjenme ver algo muy rápido como les dije, ya lanzado en producción esto debería ser más o menos algo así. Denme un segundo. Ah, Esta es una aplicación de Shiny, está en línea. Es una Shiny App. Espero que no tarde mucho en desplegarse. Hace mucho que no. Ahí está. Por ejemplo, aquí podemos simular cuál sería el posible resultado de diseñar un videojuego. Pensemos, un videojuego, vamos a ponerle precio. Imaginemos que el precio que queremos hacer un videojuego de $10, ¿sí? Que su score sea medio. Vamos a pensar que nos va bastante mal y es score 7 y que tiene poquitos followers, ¿no? Digamos que tiene menos de 50 followers y que tiene bastante buenos comentarios positivos. Menos, vamos a ponerle que como intermedio, ¿sí? Y bueno, con esta selección de tags, lo que dice es que mi predicción es que seguramente con casi una certeza de 100% es un videojuego que va a estar en menos de $1 millón, ¿sí? Imaginemos que ahora le ponemos un precio un poquito más alto, tal vez unos $30, que ya es caro, creo, le va bastante mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es cero? No, pues también mal, ¿no? Obviamente, porque no genera ningún ingreso. Pero vamos a ponerle $10, pero un score más alto.
No, tampoco. ¿Qué es lo que parece que está modificando los de estos? Creo que entiendo que son un poquito los comentarios positivos. Sí. Los comentarios positivos modifican significativamente las posibilidades de éxito de su videojuego. Esta configuración de videojuego generará, según la historia de los videojuegos, puede generar entre $1 millón y $5 millones en su primer año. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Hacer archivos que son puntos RFD, simplemente Exactamente. Con el archivo con el modelo, lo único que hice yo es, digamos, lo configuré para cargarlo en esta página de Shiny. Lo que hago ya nada más le creo el input y me arroja los predicts, básicamente. Ese es el predict, ¿vale? Eh, ¿Dudas, comentarios? Muy bien, entonces voy a tener la